Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos. Seguimos mediante esta plataforma escudriñando la palabra del Señor y es una buena ocasión para que sigamos viendo esas riquezas que están en la palabra del Señor. Quisiera que en esta noche meditáramos en un pasaje que está allá en el libro de 2 Samuel capítulo 23 y vamos a leer desde el versículo número 8 en adelante. Va a decir lo siguiente: los guerreros más valientes del ejército de David eran tres. El primero de ellos era José Basabet, hijo de Admoni, y era el jefe de los tres. En cierta ocasión mató con su espada a 800 hombres. El segundo era Eleazar, hijo de Dodo de Agot. Eleazar estuvo con David en Pasadamín cuando los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. En esa batalla los israelitas huyeron, pero Eleazar se quedó matando filisteos hasta que su brazo se acalambró. A pesar de eso, no soltó la espada. Cuando los soldados israelitas se dieron cuenta, regresaron para ayudarlo, pero solo encontraron soldados muertos. Así que se apoderaron de los despojos de los filisteos. Ese día Dios dio una gran victoria a Israel. El versículo 11 nos va a mostrar al tercer guerrero extraordinario. Le va a decir, el tercero era Sama, hijo de Agüe de Arad. Los filisteos se habían reunido en un campo sembrado con lentejas para atacar a los filisteos. En cuanto los israelitas vieron a los filisteos, huyeron. Pero Sama no se movió del campo, sino que lo defendió y mató a los filisteos. Ese día Dios también dio una gran victoria. Hubo varias ocasiones en que estos tres valientes realizaron grandes actos de valentía. Una vez, al comienzo de la cosecha, estos tres valientes fueron a ayudar a David, que estaba en la cueva de Adulán. Los filisteos habían acampado en el valle de Rafaín. En esa ocasión, David estaba en la cueva, mientras un grupo de filisteos estaban en Belén. David tenía sed y dijo, ¿cómo quisiera yo que alguien me trajera agua del pozo que está junto a la entrada de Belén? Enseguida, los tres oficiales fueron al campamento filisteo y sin que nadie lo supiera, sacaron agua del pozo y se la llevaron a David. Sin embargo, David no quiso beberla, prefirió derramarla como una ofrenda a Dios y dijo, que Dios me libre de beber esta agua. Estos hombres arriesgaron su vida para traérmela, así que no la tomaré. Quisiera que en esta ocasión nosotros pudiéramos meditar, no en estos tres generales, no en estos tres soldados extraordinarios por su valentía. Ya lo leído nos da muchas pautas para poder tener una admiración extraordinaria por la valentía de estos tres soldados, estos tres guerreros que estaban al servicio de David. Más bien quisiera que en esta noche nosotros pudiéramos meditar lo que está registrado en el versículo número 15. El deseo que tuvo David por la agua del pozo de Belén. Quisiera que pudiéramos ver en esta noche ese aspecto del deseo de David. Nos va a decir la palabra derivada del latín, esa palabra decidium. De ahí proviene la palabra que va a sacar el concepto en el cual nosotros hoy conocemos como deseo. Decidium. Eso quiere decir que es la acción y el efecto de desear, anhelar, sentir apetencia hacia algo, aspirar a algo. Es el impulso hacia algo que nos apetece, nos atrae, algo que nos gusta, algo que deseamos. Por lo tanto, podemos decir que el deseo es el anhelo
de cumplir una voluntad o el anhelo de cumplir un deseo, saciar un deseo. Es posible que nosotros podamos desear objetos materiales. Podemos desear una linda casa, un lindo auto, podemos desear electrodomésticos, cosméticos, etc. Pero también nosotros podemos tener deseo hacia situaciones. Podemos desear vacaciones. Podemos desear el reencuentro, hoy que estamos en tiempo de cuarentena. Podemos desear el reencuentro con seres queridos, con familiares que están a cierta distancia. El reencuentro con personas especiales que no vemos hace mucho tiempo. O también es posible tener deseo hacia otras personas, y esto va a abarcar el ámbito de la atracción al sexo opuesto. Debemos entender que Dios nos creó con la capacidad de pensar, que Dios nos creó con la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Debemos entender que Dios nos formó con la capacidad de sentir, tener sentimientos. Y nos dio la responsabilidad de administrar todo esto, con lo cual Él nos formó. Y esto va a incluir nuestros deseos. La Biblia nos va a mostrar un cúmulo de personas con buenos deseos y malos deseos. Un cúmulo de personas con diferentes áreas en cuanto a los deseos. Nos va a mostrar a personas con deseos de superación, como es el caso de Elimelech, el esposo de Noemí, que al tener una situación adversa por una sequía, habiendo una tremenda escasez de alimentos, él se va a mudar de Canaán y va a ir hacia otro lugar con el deseo de tener días mejores, deseos de superación. También la Biblia nos va a mostrar a personas con deseos de bendición hacia otras personas, buenos deseos, como el que está registrado en 3 Juan, cuando va Juan a escribir al anciano Gayo y le va a decir: yo deseo que tú seas prosperado en todos los aspectos. Es un deseo que Juan tenía por este anciano Gayo. Pero así como la Biblia nos va a mostrar a personas con buenos deseos, también nos va a mostrar a personas con malos deseos, deseos adversos, opuestos. Nos va a mostrar a un Absalón con deseos de venganza, cuando la historia bíblica nos va a mostrar que va a desear matar a su propio hermanastro por una deshonra que había hecho este hermanastro a la hermana de Absalón. O nos va a mostrar a un Sansón también, con malos deseos, con deseos sexuales desenfrenados, deseos sexuales descontrolados también. ¿Qué diferencia hay en un buen deseo y un mal deseo? ¿Cuál es lo que hace que estos puedan discernirse? ¿Qué elementos tiene un buen deseo que lo diferencia de un mal deseo? Creo que David nos va a dar una buena pauta para poder discernir un buen deseo de un mal deseo. Allá en el capítulo 23, versículo 15 de 2 Samuel, David va a decir: yo tengo deseo de beber agua del pozo de Belén. En ese momento tal vez no midió las consecuencias del deseo, que aparentemente era un deseo con buenas intenciones. Va a estar registrado en el versículo 16 lo siguiente: enseguida los 3 oficiales fueron al campamento filisteo y sin que nadie lo viera, sacaron agua del pozo y se la llevaron a David. Sin embargo, David no quiso beberla, prefirió derramarla como una ofrenda a Dios y dijo: que Dios me libre de beber esta agua. Estos hombres arriesgaron su vida para traérmela, así que no la tomaré. David se dio cuenta que un buen deseo no daña a nadie, que un buen deseo no pone en riesgo a otras personas. David se dio cuenta de la magnitud de su deseo y dijo: estos hombres han arriesgado su vida. Este deseo que yo he tenido ha sido un deseo no muy bueno. Un buen deseo tiene este elemento: no causa daño a nadie, pero tampoco te daña a ti mismo. Por el contrario, un mal deseo daña a otros y te daña a ti mismo.
Esto me lleva a reflexionar sobre una encuesta que escuché en estas semanas, en este tiempo que tenemos de cuarentena. Y esta encuesta se lanzó en las redes sociales. Y la encuesta decía de la siguiente manera: ¿qué es lo primero que deseas hacer cuando este tiempo de cuarentena pase? Quizá usted se ha topado con esta encuesta. Quizá usted ha respondido diciendo que desea cosas comunes, como el deseo de un rico pollo, un delicioso churrasco tal vez, o desea abrazar a personas, amigos, familiares que hace tiempo no tiene la oportunidad de darle un buen abrazo, o quizás tiene el deseo de pasear por la ciudad. Estos son deseos comunes que podemos expresar en las redes sociales abiertamente. Pero ¿qué de aquellos deseos que no podemos gritar a voz en cuello? ¿Qué tal esos deseos que tenemos en el interior, que nadie más conoce que nosotros mismos? Tal vez muchos están esperando que esto pase para seguir con una relación extramatrimonial que está haciendo daño. Te está haciendo daño a ti mismo, pero también está haciendo daño a otras personas. O tal vez deseas que la cuarentena pase ya para seguir con una vida esclavizada por el vicio, cualquiera sea. ¿Cuántos están esperando que esta cuarentena pase porque tienen el deseo de poder dar rienda suelta a los vicios como el alcohol, droga y otros vicios? O tal vez esperas que esto pase pronto para volver a vivir una vida de apariencias, una vida de hipocresía, una doble vida tal vez. Lo que deseas cuando esta cuarentena pase, ¿es un buen deseo? ¿Es un mal deseo? Recuerda que un buen deseo no daña a otros, pero tampoco te daña a ti mismo. Tal vez pienses que un mal deseo que tú tienes no hace daño a otras personas mientras ellos no lo sepan. Tal vez vives una doble vida. Tal vez ocultas algo que solo tú sabes y los otros ignoran. Pero no te equivoques, la palabra dice que todo lo que sembramos, en algún momento lo cosechamos. En algún momento las personas saldrán lastimadas por las malas decisiones que nosotros tomamos. En este tiempo de cuarentena, ¿por qué no tomas esta oportunidad que Dios te da para poder reflexionar, para poder meditar tal vez en los caminos por los cuales estamos andando? Tal vez si hay cosas que cambiar, tal vez si hay relaciones que dejar, tal vez hay vicios que abandonar, tal vez hay pecados que evitar. Quisiera terminar mencionando un versículo que va a estar allá registrado en Mateo 12, 35. Mateo 12, 35 nos va a decir: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca las buenas cosas o los buenos deseos. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas o malos deseos. Este versículo no está dirigiendo la bondad sobre el cimiento de lo que el hombre pueda hacer. Está diciendo que ese hombre bueno puede sacar cosas buenas porque Dios está iluminando ese corazón. Está poniendo y está produciendo esas cosas que solo el Espíritu Santo puede producir en el corazón de una persona que le ha dado su vida a Cristo. ¿Por qué no empiezas en esta cuarentena dándole tu corazón a Dios? Recuerda que no puedes dar aquello que no tienes. ¿Por qué no le das tu corazón a Cristo? Y al pasar esta cuarentena, puedas sacar de ese corazón entregado a Cristo buenas decisiones, buenos deseos, que glorifiquen a Dios, que no hagan daño a otras personas, pero que tampoco te hagan daño a ti mismo.